Ahora que tienes las manos Bueno, ya estamos, disculpen ustedes algunas complicaciones, ya saben, estas es el que tiene las costuras gruesas. transmisiones en contingencia pues surgen por tu cabeza y orejas, cubriendo por completo nariz y boca. En caso de estornudar o toser, usa el ángulo interno del brazo para cubrirte. Si el cubrebocas está húmedo, roto, desgastado, te lo pusiste en el cuello, si yo estoy ahí transmitiendo, Dani, lo que puedo hacer es hablar. Y por ningún motivo, te puedo explicarlo si quieres, o chamarra. como te digo. Mientras estés usando el cubrebocas, no debes tocarlo o removerlo. Muy bien, entonces creo que Jorge se le fue el sonido, entonces yo les platico. Ayer me pidió Jorge que habláramos de algo que se está presentando que se llama choque hiperinflamatorio pediátrico. Se reportó en un hospital al sureste de Inglaterra un incremento inusual de casos de niños que se presentaban con algo que se parecía a algo que sí semejaba a ser la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria exagerada, sin ninguna explicación lógica en pacientes pediátricos. Entonces había muchos niños que se empezaban a presentar en este hospital y tenían síntomas que parecían ser semejantes a los de la enfermedad de Kawasaki. Voy a platicarles qué es la enfermedad de Kawasaki para que más o menos sepan qué es lo que empezaron a ver los médicos que se presentaban en estos niños. Los niños se presentaban con fiebre muy alta que no se controlaba con nada, y esto también se presenta en la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, los niños se presentan con una descamación de la piel, es decir, los niños se están despellejando. La lengua es una lengua que tiene apariencia como en fresa, por eso se llama enfermedad de la lengua en fresa. Y si ustedes le ven la lengua a los niños, es una lengua muy roja, que pareciera que están viendo una fresa. Hay inflamación de los vasos sanguíneos, inflamación de los ganglios linfáticos, y esto causa en estos niños que se hinchen, que tengan complicaciones. Y lo que más llama la atención en la enfermedad de Kawasaki, tal vez es lo más típico que llama más la atención, es que a los niños se les presentan aneurismas como a los adultos que tienen enfermedades cardiovasculares, y hay algunos niños que se les rompen estos aneurismas y niños que pueden morir. Entonces ahora se veía en estos niños en Inglaterra que eran niños que habían sido expuestos a algún miembro de la familia con coronavirus, con infección por coronavirus. Sin embargo, lo curioso fue que a todos los niños que vieron en el hospital, en todos ellos no se observaba positivas las pruebas del coronavirus. O sea, todos los niños que tenían este síndrome tenían negativa la prueba del coronavirus. Entonces eso fue algo que les llamó mucho la atención en este estudio. Entonces se les hacían pruebas a los niños y no salían, se les hacían incluso lo que se llaman lavados nasofaringeos, se les mete solución salina y de ahí se toma una muestra y salían negativos para coronavirus, para el SARS-CoV-2. Entonces además de estas características que tenían los niños, se vio también que la mayoría de estos niños eran de origen étnico afrocaribeño, es decir, ustedes saben que la gente en Inglaterra, en el Reino Unido, hay mucha gente de las islas que algún día fueron colonias en el Caribe, o hay algunas islas que están aún todavía con un poco de dominación de Inglaterra, del Reino Unido, y de ahí provenían muchas de las personas que ya habían migrado a la parte continental del Reino Unido, ¿no? Entonces a estos niños se les presentaba todos estos síntomas, y eran niños previamente sanos, eran niños que tenían todo su esquema de vacunación completo, que no tenían ninguna enfermedad, que eran niños sanos prácticamente, y se empezaron a presentar estos casos. Los niños llegaban al hospital y tenían una fiebre que no se controlaba, así como los pacientes habitualmente que tienen COVID, se les presentaban estas fiebres muy importantes que no se controlaban sencillamente. Tenían una piel roja, como si tuvieran rubiola, o unas ronchitas muy finitas, tenían la piel roja, no se descamaban como los niños con Kawasaki, pero tenían que se llaman rash, o un eritema generalizado, y además característicamente también tenían una inflamación de las conjuntivas, es decir, tenían el ojo rojo, o como si tuvieran una conjuntivitis alérgica, una enfermedad de este tipo. Además, otro factor característico que tenía es que los niños estaban muy hinchados,
no solamente tenían, eso se llama edema en términos médicos, cuando una persona tiene salida de líquido de adentro de los vasos sanguíneos hacia lo que se llama el tercer espacio, la gente se hincha. El problema está en que este líquido, cuando se sale de las arterias, no solamente se va a la piel, también se va a otros espacios en donde no debería estar, como el espacio pleural, que es entre los pulmones y, vamos a decir, las costillas, en un espacio que hay ahí, se llena de líquido. Entonces también los pacientes pueden tener edema pulmonar. Entonces estos niños tenían dificultad respiratoria. Algunos de estos niños empezaron a tener problemas cardiovasculares porque tenían algo que se llama derrame pericárdico, es decir, la bolsita que cubre el corazón se empezaba a llenar de líquido, y el problema más importante de esto es que esto presiona al corazón, y entonces el corazón ya no late de manera normal porque está como presionado. Incluso en situaciones de emergencia lo que hay que hacer es que hay que hacer una punción, hay que picar el pericardio, sacar ese líquido, el corazón se libera de la presión y entonces el paciente vuelve a tener la posibilidad de que su corazón lata de manera normal. Entonces estos niños empezaron a tener dolores generalizados en las extremidades, y algunos de ellos se complicaban y tenían que ser intubados, es decir, tenían que ser conectados a un ventilador. Además que todos los niños se vio que tenían todas las pruebas positivas o elevadas de los pacientes que eran de alto riesgo con coronavirus. Es decir, hay un grupo de pacientes que se infectan por el coronavirus, que se complican, que terminan en terapia intensiva y algunos mueren, y se les hacen algunas pruebas, por ejemplo la proteína C reactiva, la ferritina, las pruebas de triglicéridos que nos dice que no está funcionando bien el hígado. Hay algo que se llama el dímero D, que se mide en casos de tromboembolia pulmonar, en pacientes que tienen problemas inflamatorios agudos, y en estos pacientes también se veía, en estos pacientes pediátricos se veían estos datos como si tuvieran un problema agudo pulmonar o cardiopulmonar. Y entonces, bueno, los pacientes empezaron a estudiar y se empezó a ver qué era lo que estaba pasando en ellos, ¿no? Entonces, no hay, desde luego, pues no hay tratamiento, solo se tratan los síntomas, y lo importante en estos niños es ver por qué ellos solamente tienen la parte de la respuesta inflamatoria sin que tengan la presencia del virus en el cuerpo. Es muy importante, cuando ya se tenga la prueba de anticuerpos, hay que ver si estos niños tienen positivo la inmunoglobulina G, que nos diría que aunque el niño ya no esté enfermo en ese momento, si la inmunoglobulina G es elevada y es positiva, eso quiere decir que estuvo infectado. Y entonces esto sería un motivo de preocupación, porque esto significaría que una persona que estuvo infectada puede presentar una complicación después de que pasa cierto tiempo. Sería como los pacientes que tienen a veces infecciones virales, una infección de vías aéreas superiores, de las que habitualmente se presentan, y posterior a eso tiene una inflamación muy importante de la tiroides, y después de eso ya la tiroides no les funciona, ¿no? Entonces hay que ver si este no es un caso de estos, y pues bueno, tomar las medidas que correspondan. Quiero leer, aunque creo que Jorge no está conectado aquí con nosotros, quiero leer algunas de las preguntas, pero veo que están muy entretenidos con otra cosa. Estoy viendo que no estaba funcionando bien la imagen. Les pido disculpas. Veo aquí en la pantalla que bueno, que ya se está viendo bien, pero no veo ninguna pregunta relacionada con el tema. Y entonces, pues bueno, eso era todo lo respecto a este nuevo hallazgo de la enfermedad hiperinflamatoria pediátrica que está presentando en algunos niños que fueron expuestos al coronavirus, que no son activos para el coronavirus, pero probablemente estén teniendo una respuesta inmunológica muy exagerada y que está causando que los niños se presenten con esta enfermedad. Entonces, me pregunto cómo nos está yendo con el avispón. Pues aquí no hay nada de eso del abejorro ese asesino, no sé cómo le dicen. Aquí no tenemos eso. No hay ningún caso de niños. Pues espero que no los empiecen a ver, Tere. Espero que no los empiecen a ver con el tiempo, porque la ventaja que se tiene, no solamente en este caso, sino en los otros casos,
es que México es uno de los últimos países que está presentando la enfermedad y por eso están teniendo la oportunidad de aprender de otras naciones y van a poder tomar algunas decisiones con base en la información que ya se aprendió de otros países, y eso de alguna manera puede ayudar a que se disminuya la mortalidad, a que se disminuyan las complicaciones, ¿no? Esa es una de las preocupaciones y hay que seguirlo observando, como se los he dicho, con esta enfermedad, con cada nuevo virus, cada nueva bacteria, cada nuevo patógeno, cada nuevo germen que vamos conociendo que ataca a los seres humanos, pues estamos aprendiendo, aunque en términos generales puede ser que la respuesta sea muy similar, pero vamos aprendiendo con cada una de las enfermedades. En los bebés que fallecieron, las mamás contagiadas, les queda alguna secuela. Hasta ahorita no se ha visto que los niños se afecten porque afortunadamente no cruzan la barrera placentaria. Hay una barrera muy importante, hay dos barreras en el cuerpo que evitan que las infecciones pasen de un espacio a otro y se agraven. Una es la barrera placentaria, que evitan que una enfermedad de la mamá pase al niño, y la otra es la barrera hematoencefálica, que significa que no todo lo que esté viajando en la sangre puede brincar y meterse al sistema nervioso central, al nivel del cerebro o de la espina o de la columna vertebral. No se puede meter ahí tan sencillamente. Entonces son dos barreras naturales, biológicas, inmunológicas, incluso anatómicas que hay, que no permiten que las infecciones pasen de un lado a otro. Me pregunta Jorge que si hay alguien que se haya muerto por esta enfermedad, por este síndrome. Sí, desafortunadamente hubo un niño ahí que falleció ya, y pues es exactamente igual que lo que platicábamos la semana pasada, creo, o hace 2 semanas, del síndrome en el cual a los adultos se les complica. ¿Qué adultos son los que se complican? Y principalmente en los adultos lo que sucede es que los adultos que tienen daño endotelial, que han tenido enfermedad cardiovascular, que tienen alto el colesterol, que tienen la presión que no está controlada, que tienen diabetes no controlada, estos son los pacientes que se complican, ¿no? Entonces, y vamos a estar aprendiendo día a día con cada uno de los casos que se van presentando, y vamos a ver por qué es que se están presentando, también por qué se están presentando estos casos y qué es lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Sí, mira, ya nada, había sacado el Skype. Muy bien. A lo mejor es parte de otra consulta, pero te iba a preguntar, ¿hay alguna investigación también con respecto a los casos que se han venido presentando de personas que están atentando contra sus propias vidas? Aquí van 3 casos recientes de personas que suben a la azotea del hospital o por una ventana se arrojan, o hay temas donde se ponen un tanto violentos, y hay alguna cierta especulación también de que el propio virus esté atacando de alguna manera el sistema nervioso, poniendo a las personas, en su caso, violentas, o bien es parte de la misma desesperación de no poder respirar. Y eso decía justamente el gobernador aquí de Hidalgo, que justamente una de las citas que me llamó la atención es que decía que te sientes tan mal de no poder respirar que te dan ganas de aventarte por la ventana, así lo dijo textualmente. Y casos se han presentado. Ayer reportábamos uno en Hidalgo, la semana pasada 2 casos aquí en la Ciudad de México de pacientes que han atentado contra su vida. ¿Podría llegar este virus de alguna manera a causar algún desequilibrio emocional? Me imagino que por ese lado pues es muy probable, pero afectar de plano, es decir, perder la razón momentáneamente por causa de este virus, ¿o es consecuencia paralela, doctor? Fíjate que los casos son muy pocos, los casos que se han presentado relacionados con el virus son muy pocos como para hacernos sospechar que, no sé, de todos los millones de personas que se han infectado, se esté causando algo como un neurovirus, que esté causando una enfermedad que ataca el sistema nervioso. Es más probable que la gente en su desesperación, eso pueden ser 2 cosas. Uno, que la gente en su desesperación, en su ansiedad causada por lo desconocido, por el encierro, por muchas cosas,
estén teniendo este tipo de conductas extremas. Porque si es el caso de lo que decías que comentaba el gobernador de Hidalgo, que si la gente siente que le falta mucho el aire, que no tiene oxígeno suficiente y le dan ganas de tirarse, pues esa persona no tendría por qué estar en su casa, esa persona tendría que estar en un hospital recibiendo atención médica. No es normal que una persona esté con dificultad respiratoria y esté en su casa, ¿no? Debería estar en un hospital, y si está en un hospital, pues tendría que estar intubado y tendría que estar recibiendo un suplemento de oxígeno a través de una vía invasiva. Entonces, el caso no es así. Y fíjense, les quiero decir, el Seguro Social, no sé si ya lo comentaste, Jorge, el Seguro Social hizo una calculadora de riesgo y la pusieron en línea, a la cual cualquier persona puede entrar y entran a esa calculadora, van poniendo su información, ponen su edad, ponen si tienen alguna enfermedad, ponen toda la información personal y hasta abajo les va a decir si son de bajo o de alto riesgo, y obviamente si son de alto riesgo se tienen que ir al hospital si es que tuvieran algún síntoma. Entonces está muy útil esto, pero no hay datos de que la enfermedad esté causando enfermedad psiquiátrica, no hay ningún dato al respecto. Y veo que Rolando pregunta aquí que si fue correcto cerrar completamente la economía y para parar el contagio, aunque pareciera que no es una pregunta médica, habla un poco de la estrategia epidemiológica, y lo puse en Twitter hace algunos días. La medida de hacer fíjense, la historia de las cuarentenas, cuándo se empezaron a hacer las cuarentenas, y probablemente podamos platicar de esto en la siguiente charla, pero en realidad al principio lo que se hacía es que se aislaba a los enfermos. Incluso en la Biblia se habla de que los leprosos los mandaban a una parte alejada de las ciudades para que no infectaran a los demás, es decir, se aislaba a la gente sana. Eso es lo que se hace. Después empezaron a generar estrategias de aislamiento de personas no sanas, no enfermas. Y esto fue para que no los contagiaran. La estrategia que se está llevando a cabo en este momento no va a disminuir ni el número total de casos, ni va a disminuir el número total de muertes relacionadas a la enfermedad. Lo que sí puede suceder es que el aislamiento va a ayudar a que en vez de que se presenten todos los enfermos en un mes, se van a presentar en 4 o 5 meses, y de esta manera los sistemas de salud ineficientes, gastados por años, robados, estafados, hospitales no construidos, médicos mal pagados, todo eso no se va a reflejar tanto y no va a impactar tanto a nivel mundial, y entonces el número de muertos no va a incrementar por ineficiencia del sistema de salud, que no es lo mismo el número de muertos por la enfermedad en sí que el número de muertos porque no recibieron atención. Y eso ya lo vimos en imágenes en otros países como Ecuador, lo estamos viendo en Colombia, que la gente se cae muerta en sus casas, en las calles, porque no hay servicio médico. Aquí incluso empezó a ser un problema en México, y por eso pusieron el servicio telefónico ese en el que la gente puede hablar y les van a decir en qué hospital pueden ser recibidos, porque es clásico en México. Todos hemos oído estas historias de que una señora llega a tener a su bebé a un hospital y ya no hay camas, y de ahí se va otro y no hay camas, y de ahí se va otro y no hay camas, y acaba en un hospital privado gastando un dinero que no tiene, se endeudan por el resto de su vida, en fin. Entonces ese es el problema que se está generando cuando todos los pacientes llegan al mismo tiempo. Y en realidad el aislamiento que está en México, la petición de que se queden en casa, es para que no saturen el sistema médico, no lo rebasen, y no llegue el momento en el cual no haya camas suficientes, no haya ventiladores suficientes, y el sistema de salud no tenga la capacidad de contener a todos estos pacientes y de atenderlos. Y a los que están, fíjense, llama mucho la atención, veía que alguien publicaba algo y decía que para qué estaban modificando, por ejemplo, el autódromo o el hipódromo y haciendo camas para gente que no necesitaba terapia intensiva. Esto es muy importante, porque si un paciente que tiene una enfermedad moderada, no leve, moderada, y tiene la posibilidad de complicarse,
ese paciente se le puede contener el proceso de la enfermedad y entonces ya no va a ser necesario una cama de terapia intensiva. Es por eso que están estas calculadoras como las que les comento del Seguro Social, que la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo metí mi información porque hace unos días yo empecé con síntomas, tuve fiebre y todo eso, la prueba salió negativa. Resulta que es solamente fatiga porque estoy trabajando 12, 18, hasta 20 horas al día. Entonces, eso es lo único que tenía, pero me pareció muy útil la calculadora para que la gente haga un juicio crítico y vaya y busque atención, ¿no? Si una persona tiene factores de riesgo, que ya al cansancio se ha dicho cuáles son los factores de riesgo, y tiene síntomas, pues tiene que irse al hospital y tiene que marcar por teléfono, ver en dónde hay un lugar y ver en dónde los pueden recibir para que reciban atención. Entonces, por eso es que se está haciendo la cuarentena. No se está haciendo la cuarentena y el aislamiento y la paralización de la economía porque eso va a disminuir el número de contagios o va a disminuir el número de muertes relacionadas con los contagios. No, lo que va a hacer es que los va a espaciar, porque ya verán que ahora que se empiece la fase de descenso, de la fase 3 de la enfermedad, mucha gente va a pensar que es como bajar el switch y que ya pueden salir a la calle e irse al cine. Y no, como se los he dicho, es simplemente una aceleración menos grande, con una cantidad menor de casos, pero aún un número importante de casos cada día, pero la pendiente es hacia abajo. Pero eso es importante que lo entienda la gente, que se lo expliquen, que se lo expliquemos, que se lo digamos, porque no significa que no hay contagio. O sea, el mismo contagio que va a haber en 2 semanas es el que hubo hace 2 semanas. Es decir, se encuentra un pico y empieza a descender, pero es exactamente lo mismo. O sea, cuando se llega al pico y se empieza a descender, eso lo único que hace es que es exactamente igual a como estaban hace 2 semanas. O sea, es equiparable. Entonces, si aquí cuando iba para arriba tenían temor de contagiarse, aquí va para abajo, pero es exactamente el mismo riesgo. Entonces, es muy importante que eso lo entienda la gente, ¿no? Ese es el objetivo por el cual es el confinamiento, que no es cuarentena. La cuarentena es para alguien que esté enfermo. Lo que se está haciendo es el confinamiento, que el confinamiento tiene como una connotación de involuntario, entonces por eso es que le ponen el eufemismo de aislamiento social, pero es un confinamiento involuntario, ¿no? Así es mi doc. Es lo que yo le decía, no se trata de que no nos lleguemos a contagiar. Justamente en las pandemias, la proyección es que se va a contagiar prácticamente la totalidad de una población. La idea del aislamiento es que no sea al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, que vaya siendo gradual para que la gente vaya pudiendo tener acceso a la atención médica y de ahí provenga ya la supervivencia justamente con una mayor atención. A propósito de esto, también hay la idea, incluso allá en Estados Unidos, una nota que me llamó la atención igualmente es que están haciendo fiestas COVID, porque mucha gente quiere contagiarse presuntamente para adquirir inmunidad, y todavía no está comprobado que ya siendo sobreviviente de COVID no te vuelvas a enfermar, doctor. Si has escuchado esto, ¿no? Es exactamente probable. Exactamente. No he escuchado específicamente esto de la fiesta, me hace una irresponsabilidad. Hay gente que es muy insensata. El problema no es que se infecten ellos. Si ellos se quieren infectar, está bien. El problema es que ellos van a ser un instrumento de contagio y ellos pueden exponer a gente que tiene factores de riesgo. Y eso se me hace, digo, hay autoridades de salud, y como en el caso de México, la información en salud ha sido completa, ha sido vasta. Yo creo que incluso ya hasta se está rebasando, se están haciendo las mismas preguntas 30 veces. Honestamente, yo creo que el que ya no escuchó, y el que no quiere entender, no va a entender, porque ya se les ha explicado hasta el cansancio, y la gente ya lo sabe. Si algo no puede decir la gente en México es que no sabe, es que no sabía que le iba a pasar. Hay información vasta. Estoy viendo aquí que otra pregunta es que ¿por qué no
abrieron los hoteles, los hoteles para que estuvieran, por ejemplo, los médicos y todo eso, porque el personal de salud somos personal de alto riesgo, y desinfectar un hotel no es tan sencillo, y además es injusto incluso para los trabajadores de los hoteles que no están trabajando, decirles que van a ir a trabajar para atender población de riesgo. No sé si se alcancen a darse cuenta de esto. O sea, es un individuo que está entrando y saliendo y se está poniendo en contacto con gente enferma y infectada, se va a un hotel y en ese hotel va a estar expuesto a gente que tiene familias, y va a estar yendo a limpiar esas habitaciones a una posible fuente de contagio, y de ahí lo va a llevar a la comunidad. O sea, sería un error brutal meter a las personas en los hoteles, en lugares así. No, tienen que ser lugares especialmente diseñados con protocolos de aislamiento parcial e higiene y limpieza, para que así sea. Yo veía que mucha gente se incomodaba porque decía, ay, qué feo se ven las camas así solitas en un cuarto. Pues es que así debe ser. O sea, estamos hablando de una crisis de salud, estamos hablando de una crisis sanitaria. O sea, no estamos no estamos en condiciones para que la gente esté en un lugar con tapetes y con televisiones y con servicio al cuarto y con reposets. No, estamos en una circunstancia extraordinaria y por eso se toman medidas extraordinarias, ¿no? Ustedes vean el hospital que se construyó en China y las instalaciones son muy similares. Vean los centros que se han habilitado aquí en auditorios y todo eso, y es exactamente lo mismo. Son camas solas con nada a un lado, ni siquiera un buró. Si necesitan algo tienen que levantar la mano. Algunos incluso se les están dando como campanas electrónicas para que llamen a la gente, pero ellos no pueden levantarse de su cama. Se pueden sentar en la cama, pueden caminar alrededor, pero no pueden pasear o caminar. Son circunstancias extraordinarias. Entonces yo creo que pues las cosas van avanzando como se esperaba. Yo creo que hacer el centro que hicieron en el autódromo y en el hipódromo son un acierto, pero pues yo espero que la gente responda. Yo creo que hasta ahorita hay una simetría muy buena entre los gobiernos, porque hay gobiernos estatales que han tomado decisiones muy particulares. Yo creo que hay una simetría entre lo que ha dicho el gobierno y la conducta de la gente. Claro que vemos mensos que hacen sus fiestas y salen y hacen brutalidad y media, pero esos ya son suicidas dosificados, ¿no? Es gente que va haciendo torpeza tras torpeza durante toda su vida, y esa gente así va a ser, ¿no? Y en una de esas, bueno, pues se van a morir. La gente se muere, pero la gente tonta se muere más pronto. Eso, bueno, pues de ahí también esto que vendrá posteriormente, la advertencia de los rebrotes, ¿no? De lo que te decía sobre la inmunidad de rebaño, que hasta ahora ha advertido la OMS. No hay una certeza de que ya las personas recuperadas no se vuelvan a enfermar. Entonces puede que al retomarse la actividad, ahora que termine el aislamiento, venga una segunda o incluso hasta una tercera oleada de personas que no se han infectado, o bien incluso que ya superaron la enfermedad, doctor. Siempre hay un rebote, Jorge, siempre hay un rebote, y es por eso que la curva siempre se presenta con una subida de la fase 3, siempre hay una subida, porque justamente en todas las sociedades, en todo el mundo, la gente se confía cuando viene el descenso del número total de casos, no entiende que es una imagen en espejo de cuando los casos van subiendo y los casos van bajando. Las mismas precauciones que se tienen cuando va subiendo el número de casos se deben de tener cuando la curva va bajando. No hay por qué bajar la guardia aquí. Desafortunadamente aquí mucha gente se confía, muchas veces es por las presiones económicas, porque ya mucha gente está ahorcada, entonces mucha gente empieza a salir, se empieza a exponer más, y entonces por eso la fase 3, aunque va bajando, llega como sea una fase de estabilización, se vuelve a levantar y luego ya vuelve a caer. ¿Por qué? Porque en la segunda fase 3 aquí ya hay mucha inmunidad de rebaño y ya hay una cantidad, y es altamente probable, que no lo sabemos, pero es altamente probable, es una posibilidad muy alta que se cree inmunidad y ya no se puedan volver a infectar. El riesgo está en que en agosto, mediados, finales de agosto, empieza la temporada de influenza. Entonces, si una persona se enferma de COVID al final y además le pega la influenza,
pues por muy bien protegido que esté, pues no le va a ir muy bien con dos infecciones tan agresivas, ¿no? Así es, doctor, es donde pues tendremos que seguir, como tú bien apuntas, preparados, tomando y siguiendo con las medidas. Creo que las medidas de higiene ya lo hemos comentado, esas deberían de observarse siempre, tal cual, no nada más en temporada de epidemia o de pandemia, esas deben de ser permanentes. Y lo bueno de esto es que a la gente le quede esta cultura, ¿no? Esta cultura de la higiene de una manera permanente al convivir. Justamente tenemos siempre que adoptar estas medidas y que tendrán que ser ya parte de nuestras vidas precisamente por esta situación que estamos hoy viviendo y de la que esperamos justamente queden estas enseñanzas para el futuro, lo que pueda venir, doctor, como bien dices. Me pone aquí Rolando nada más, Jorge, perdón que te interrumpa, me pone aquí Rolando que sí es un virus como el de la gripe. Lo que pasa, Rolando, es que la gripe es una enfermedad que está causada por alrededor de 230 diferentes tipos de virus. Entonces, la gripe puede ser causada por cualquiera de estos virus, y el virus que causó la gripe en 1987 ya mutó, y aunque sea el mismo virus genéticamente, ya su actividad de ataque, su actividad viral es completamente diferente. Entonces, la inmunidad que podamos tener es una inmunidad parcial, aunque sí nos protege. Acuérdense que por eso es que los niños y las niñas chiquitas, cuando están entre más o menos 1 año de edad y los 5 años, a cada rato les dan gripas y se están enfermando y les dan diarreas. ¿Por qué? Porque están conociendo todo el paquete de virus y bacterias que hay en el mundo, y eso va a ayudar a que con el paso de los años ya van a tener esa biblioteca de inmunidad y ya no va a ser tan fácil que se infecten. Entonces, una persona de mi edad, de 55 años, que nos da gripa, pues eso quiere decir que es una nueva cepa de un virus, porque ya el resto de los virus que yo conocí durante toda mi vida, ya tengo inmunidad. Entonces, la gripe normal, como lo menciona Rolando, no es que sea un virus, el virus de la gripa, no, hay virus de parainfluenza, hay muchos coronavirus, hay rinovirus, hay muchísimos virus que están relacionados con la gripa común, y estos se van modificando. Entonces, y también son diferentes en cada parte del mundo. Por eso cuando viajamos nos da gripe y dice, ¿pero por qué me dio gripa? Pues porque no seguiste las precauciones que se están recomendando ahorita, de lavarte las manos, de no tocarte la cara. Esas precauciones son precauciones universales que siempre debemos de tener. Y a mí me parece muy bueno que estén pasando cosas como ahorita, porque la gente se va a educar y va a tener muchas más precauciones. No se va a tocar la cara probablemente con tanta acuciosidad como lo hacían, que para todos se picaban la nariz o la boca o los ojos. Ahora ya van a tener más precaución porque van a pensar que en sus manos tienen algo que potencialmente los puede infectar, ¿no? Pues ahí está, mira, muchísimas gracias como siempre por estas actualizaciones y todo este desglose de temas tan enormes que han derivado de esta situación, y pues ahí seguiremos al pendiente contigo, Doc, para lo que venga sobre esta epidemia en el mundo y aquí en México también. Mi querido doctor, te mandamos un abrazo, excelente fin de semana, mi Doc. Por allá, ¿cómo sigue el clima? ¿Ya mejorando igual? Sí, ya muy bien, y aquí ya muchas cosas están abriendo. Ya mañana ya se abre la presa, ya me toca hacer mi primer turno en la madrugada en la presa. Vamos a ver qué tal está. Entonces, pues vamos a hacer nuestra vida normal. Muy bien, mi Doc. Pues gracias, te mandamos un abrazo y nos escuchamos y vemos la siguiente semana, querido doctor. Gracias por esta intervención tan instructiva, tan útil como siempre. Te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Amigos de Disyuntiva. Disyuntiva presentó.